tenemos entonces la oportunidad de llegar hasta ustedes, hermanos, con este mensaje. Quisiera que, si usted puede leer en Primera de Corintios capítulo número 12, ahí vamos a ir directamente a este pasaje. Primera de Corintios capítulo número 12, si ustedes me permiten acá buscar en mi Biblia también. Aquí tenemos el pasaje, Primera de Corintios capítulo 12. Yo sé que muchos de nosotros conocemos la Biblia, pues somos cristianos que amamos un solo libro y también somos creyentes de lo que es la iglesia del Señor. Y este capítulo número 12 es tan sustancioso en el mensaje porque no solamente revela la experiencia del cristiano con el Espíritu Santo en relación a los dones. Los dones son exclusivamente del Espíritu, otorgados por Él, y son para adornar y ministrar a la iglesia del Señor. Los dones no tienen otra característica más que, digamos, el cristiano se sienta de esta manera, como quien dice, poderoso, ¿verdad?, por sí mismo, y como quien dice un cristiano que está habilitado por el Espíritu Santo para hacer cosas a su antojo. Eso no significa tener dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están para adornar y ministrar a la iglesia. Hace ver a la iglesia una iglesia bajo el cuidado y la protección del Espíritu Santo. Quien ministra los dones no lo está haciendo para su conveniencia, lo está haciendo precisamente para la relación de los cristianos con el Señor. Los dones van a ministrar al cuerpo de Cristo y van a habilitarlo para que pueda hacerlo en santidad y para que pueda hacerlo también con efectividad, con eficacia. Los dones del Espíritu Santo son una capacitación de momentos específicos, porque quien tiene un don no lo maneja a su antojo, lo maneja por dirección divina, lo maneja porque el Espíritu Santo sabe el momento cuando esto se necesita. Entiéndase bien, porque hay algunos que han dicho: yo tengo el don de sanidad, y quieren aplicar la sanidad en el momento que ellos quieren, y no es así. Es conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Así que 1 Corintios 12 tiene esa revelación. Es bastante amplio, pero como ahí se habla también de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ahí es donde nosotros estamos tomando en consideración estos pasajes. Miren cómo dice 1 Corintios capítulo 12 del verso 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos los que somos del cuerpo de Cristo tenemos un solo Espíritu, y ese es el motivo de la unidad. No es asunto de que cada uno se maneje por sí mismo y maneje a su antojo la iglesia. Tiene que ser por la habilidad que da el Espíritu Santo, como lo decíamos. Y es que el Espíritu Santo es el mismo en ti como lo es en mí. Tenemos que estar en ese mismo sentir, en esa misma proyección. En alguna forma tenemos que coincidir, porque por eso tenemos un solo libro que revela la única y absoluta verdad de Dios. Si hay una interpretación de la Biblia antojadiza, caprichosa, no es del Espíritu.
lo del Espíritu siempre va a coincidir con otro, aún a la distancia, aún teniendo diferente trasfondo cultural, aún de idioma, aún trasfondo económico, social, etcétera. Vamos a coincidir porque es un solo Espíritu. Por esa razón, Pablo podía hablarle a, ¿cómo se llamaba? Filemón, que era el hombre rico, porque había alcanzado a Onésimo, que era el hombre pobre, era el esclavo. Pero tan bien reconocía el apóstol Pablo a Onésimo, que era el esclavo, como también reconocía a Filemón, que era el hombre rico, el hombre que tenía poder y autoridad social. Pero el trato de Pablo para Onésimo como para Filemón era el mismo, porque eran del mismo cuerpo. Ya no había diferencia en el sentido de división por la relación social que había. Por eso Pablo exhorta a Filemón que lo trate como si fuera Pablo, porque ahora Pablo lo había alcanzado a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no había diferencia. Claro que la iba a seguir habiendo en el respeto, en la condición acordada ya por la vida como los había unido, pero tanto iba a respetar Filemón a Onésimo como Onésimo a Filemón, Filemón a Onésimo como su trabajador y Onésimo a Filemón como su patrón. Pero en la relación espiritual eran lo mismo. Y es que somos un cuerpo en Cristo significa que vamos a valorar la posición de cada uno en el orden respectivo y en la autoridad que cada uno de ellos tiene. Pero nadie puede tomar realmente una condición mayor, como quien dice: yo soy distinto, yo soy diferente, yo soy mejor, yo soy más alto, yo tengo más poder, más autoridad. No, en Cristo somos uno, en Cristo somos en realidad un solo pueblo, un solo cuerpo. Así que eso es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Yo le invito para que usted lo lea completo, porque dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, según el verso 7 de 1 Corintios 12. Para provecho, en este caso, tanto para uno en lo particular como para el cuerpo mismo. Si yo me beneficio, se benefician los demás. Si yo me santifico, se santifican los demás. Si yo me estoy bendiciendo a mí mismo, también voy a bendecir a los demás en el cuerpo de Cristo. Porque dice: a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí entran ya los dones, es de los primeros en ese orden. Yo recibí de la enseñanza pastoral del doctor Otoniel Ríos Paredes por muchos años, puesto que yo llegué a Ministerios Elim en 1976 exactamente. Imagínense cuántos años de eso, pero ahí crecí, ahí me alimenté por 10 años consecutivos. Ahí estuve recibiendo la palabra, ahí me hice de obrero, ahí fue donde yo comencé a dirigir la alabanza, a predicar el mensaje de Cristo y a recibir los estudios apostólicos, pastorales. Estuve muy cerca del ministerio del doctor Otoniel Ríos Paredes, fui su chofer, fui su dibujante, su director de alabanza que le acompañaba a varios lugares, coordinador de eventos congregacionales, al igual que también ministeriales. Estuve bien cerca y pude recibir esa enseñanza. En cuanto a los dones, él enseñaba que habían dones de palabra, dones de poder y dones de
ministración, de edificación. Y por supuesto, aquí están las categorías, aquí están puestas, porque esos dones en realidad son para provecho del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, significa que somos un solo pueblo que habrá de recibir la ministración del Espíritu Santo a través de los vasos que use para que el cuerpo se edifique. No importa dónde estés, no importa cuántos años tengas de llamado en el Señor, somos un solo cuerpo y como un solo cuerpo tenemos que buscar la edificación mutua, la edificación de uno a otro, la edificación de unos con otros. Debemos someternos en humildad unos a otros en la fe. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, dice el apóstol Pablo. Antes bien piense de sí mismo con cordura, es decir, conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno conforme a su voluntad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo, los que lo conforman, los que lo componen, deben entender eso, y creo yo que ese es un principio muy importante. Verso 11 de 1 Corintios 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo lo hace el mismo Espíritu y da conforme Él quiere. Yo sé que uno debe querer, uno debe anhelar, pero finalmente quien decide dar es el Señor, por medio de su Espíritu, como Él quiere. No está mal pedir, no está mal desear, anhelar los dones. Y alguien puede decir: yo quiero tener todos los dones. No se puede, no se puede, en el sentido de que no está en nosotros tomarlos. Quiero explicarme bien. No se puede porque no está en nosotros decidir o escoger. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, es el Espíritu quien lo da, quien lo reparte. Yo creo que Pablo tenía la manifestación de muchos dones, pero no por ello él era en este caso un hombre superdotado y un hombre que no se equivocara. Era un hombre todavía, por eso Romanos capítulo 7 muestra la vulnerabilidad de Pablo, es decir, la parte humana, él la muestra, la exhibe, él mismo saca a luz lo que había en su vida, porque él mismo estaba padeciendo luchas, persecuciones, estaba en una lucha constante interior o interna, la que él mantenía, y llegó a pedirle al Señor: quítame esto, Señor. He orado 3 veces, dijo, y el Señor ha dicho: no, bástate mi gracias, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él aceptó ser débil, él aceptó ser necesitado de esa administración constante, para que entonces pudiera fortalecerse en el Señor y seguir ministrando hasta que Él quisiera. Por eso le digo, según este verso 11, Él reparte como Él quiere. Él dice: para ti 1, para ti 2, para ti 3, para ti 1 también, para ti 2, etc. Él busca quienes desean y reparte esos dones. Debemos desear los dones, pero por eso, terminando el capítulo 12, se va el apóstol Pablo al capítulo 13, donde dice el apóstol Pablo que el amor es realmente el camino más excelente para poder funcionar en el Espíritu Santo, porque con lo que Él reparta, nosotros sabremos ministrar mejor a la iglesia de Cristo, porque así vamos a entender mejor la unidad
y el propósito del por qué Dios nos ha capacitado para que seamos efectivos en nuestra administración. Espero estarme explicando en este tema, porque dice el verso 12, somos el cuerpo de Cristo como uno solo. Somos el cuerpo de Cristo como un solo cuerpo que tiene muchos miembros. Y todos esos miembros forman un solo cuerpo, el Cristo corporativo. Así también Cristo, dice aquí se refiere al cuerpo místico de Cristo, al Cristo corporativo, es decir, la iglesia universal, como el cuerpo de Cristo a nivel de las naciones, a nivel de todos los que habitan la tierra y forman parte de la iglesia, y también que están activos ministrando en este mismo momento. Y yo creo que somos millones de personas en el mundo que conformamos ese cuerpo. De donde usted esté, ahí hay muchos. De donde usted viene, ahí hay muchos. Donde usted vive, donde habita, donde tiene su familia, su congregación, donde está sirviendo al Señor, ahí hay muchos también. Y el cuerpo de Cristo está conformado por cada uno de esos miembros. Mire cómo dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo, que quiere decir sumergir, quiere decir que el cuerpo nos ha sumergido en un solo cuerpo, nos ha metido en un solo cuerpo. A los que hemos recibido ese bautismo, este es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, el sumergirnos al cuerpo de Cristo, al ser parte del cuerpo de Cristo, donde recibimos la ministración del Espíritu. Yo sé que en lo natural nosotros vivimos el día a día, en la actividad cotidiana, que muchas veces es monótona, repetida constantemente, pero eso no nos hace salirnos de esta realidad espiritual. Nos han metido espiritualmente en un cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo y funcionamos por el poder del Espíritu Santo, y no debemos echarnos hacia atrás en esta obligación y responsabilidad que tenemos. Debemos llevar el mensaje, la palabra, la oración, el amor, la administración a los demás, orar por sanidad, orar para que el Espíritu Santo manifieste su poder, ministrar con palabra de ciencia, con profecía, en reuniones corporativas, hablar en lenguas, dar la palabra profética, la interpretación de las lenguas, etc. ¿Por qué? Porque es así como vamos a edificarnos mutuamente. De tal manera que el que esté triste sea consolado, el que esté afligido sea fortalecido, el que esté quizá en tentación, en prueba, sea levantado en el nombre del Señor, el que ha caído en pecado sea otra vez restaurado. Es decir, todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo, porque el Espíritu nos capacita, porque ya nos hizo partícipe de este cuerpo. Por eso cuando el apóstol Pedro dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, imagínense, partícipes de la naturaleza divina, es porque ya somos partícipes del cuerpo de Cristo, que tiene la naturaleza divina, pero hemos sido sumergidos por el Señor a través del Espíritu Santo. Esto no lo busca uno. El recibir el poder del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, lo busca uno, lo procura uno. En realidad uno tiene que hacer el esfuerzo de exponerse a que el Espíritu lo ministre a uno.
Por eso hay que buscar el servicio de la iglesia, de la congregación, que oren por uno, el tiempo de alabanza, de adoración, el buscar ser quebrantados por el Espíritu Santo, que el corazón pueda sentirse tan dócil, quebrantado, compungido, arrepentido, entregado, de tal manera que seamos ministrados por dentro. ¿Me explico? Y que entonces con esa ministración nosotros estemos siendo doblegados en nuestro orgullo natural para que entonces obedezcamos a la voluntad de Dios y nos sintamos vulnerables. Porque sentirse vulnerable es sentirse expuesto, descubierto, transparente, abierto. Es sentirse uno realmente necesitado. Y es ahí como, creo yo, nosotros vamos a entender que necesitamos más que una apariencia, el sello, la marca del Espíritu Santo es lo que necesitamos, más que la apariencia, que nos dé la imagen de aquel que un día nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que leyendo esto, usted puede entender cómo el Espíritu Santo nos está ministrando día a día, día a día. Nos está ministrando el Espíritu Santo. ¿Qué leo en el verso número 14? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entiéndase, aunque la iglesia Primicias de Cristo en Lima, Perú, se llame la Iglesia de Cristo, no es solo la Iglesia de Cristo. Aunque la Iglesia Nueva Cosecha, aquí en el estado de Iowa, sea llamada también Iglesia de Cristo, no es solo la iglesia, somos miembros de esa iglesia universal. Pero nos identificamos como un nombre, tal vez, nos identificamos como una región, nos identificamos como un grupo conglomerado, nos identificamos como un grupo de miembros, pero en realidad somos parte de la iglesia a la cual nos sumergieron, a la iglesia a la cual nos hicieron partícipes, la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Por eso dice Pablo en el ejemplo del cuerpo, la analogía del cuerpo, dice: el pie no puede decir no soy mano, y porque no soy mano no soy del cuerpo. No por eso va a dejar de ser del cuerpo. El pie, juntamente con la mano, son del cuerpo, aunque tienen diferente función, aunque están ubicados en diferente lugar dentro del cuerpo. Igual puede ser el pelo, pueden ser las orejas, igual pueden ser las uñas de los dedos del pie, igual las uñas de los dedos de la mano. Cada una de estas cosas adorna miembros. Las orejas son miembros del cuerpo que ayudan a lo que son los sentidos auditivos. Por eso tienen la forma que tienen, pero de esta manera es como el Señor nos hizo, y esta analogía nos enseña que el cuerpo de Cristo es igual. Tiene diferentes miembros con diferentes adornos, pero todos somos parte de un solo cuerpo. Esta es la etiqueta: un solo cuerpo en Cristo. Comparta este mensaje que está siendo transmitido en vivo a través de la página de Iglesia Primicia de Cristo desde Lima, Perú, con el pastor David Herrera. Gracias, mis hermanos, por esta atención. Voy a continuar porque tenemos que ir cerrando ya este mensaje. Mire, lo que quiero decirle es lo siguiente: que la iglesia lo forman todos los que nacen de nuevo.
Porque si alguien pregunta cómo puedo ser parte de esa iglesia, pues hay que nacer de nuevo, pero esto no es de uno tampoco. Es como dice Juan 1:12, los nacidos no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. O sea que cada uno que nace por la voluntad de Dios a una nueva vida en Cristo Jesús, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por supuesto que cada renacido es miembro en particular. Por eso leímos el verso 13, exactamente. Porque los que hemos recibido de beber del mismo Espíritu, somos los que participamos del mismo cuerpo. Aquí hay muchas porciones, porque dice también que cada miembro de la iglesia, como cuerpo de Cristo, está perfectamente ubicado para cumplir una función determinada. Y oiga, es que esa función determinada es un designio de Dios. No buscamos nosotros un lugar en el cuerpo o una posición en el cuerpo, sino la que Dios da. Y cuando Dios nos da un lugar y una posición en el cuerpo, ahí es donde tenemos que funcionar. La mano no puede decir quiero ser oído. No le corresponde decir lo que quiere ser. Le corresponde hacer lo que tiene que hacer, para lo cual fue hecho. Si es mano, tiene que funcionar como mano. Si es oído, tiene que funcionar como oído. En este caso, podríamos nosotros decir que el designio de Dios es soberano. Él es el que hace como Él quiere. Por eso yo me siento bien. Les cuento aquí en confianza, alguien una vez me dijo, ¿qué se siente estar sin cobertura? Porque me había yo salido de una congregación, por razones que no viene al caso mencionar. Yo tenía razones para dejar ese lugar, para salir. Pero la pregunta de esta persona fue sarcástica y un poco malintencionada. Yo estaba sentado a la par de él y esa pregunta vino antes de que iniciáramos una conversación respecto a un material que estaba yo buscando que se distribuyera, y esa era la persona encargada de realizar la distribución de ese material. Pero vino con esa pregunta y entonces de inmediato en mi corazón yo tomé en cuenta la pregunta y respondí así fácilmente. Le dije: que yo sepa, el cuerpo de Cristo nunca ha estado sin cobertura, porque la cobertura principal del cuerpo, por supuesto, es la cabeza. Y mientras la cabeza funcione bien, todo el cuerpo va a funcionar bien. ¿Me explico? Si el brazo no funcionara bien, que es un miembro del cuerpo, de igual manera no funcionarían bien los dedos, que están conectados por sus junturas y sus coyunturas al brazo. Primero, por supuesto, a la muñeca al brazo y luego el brazo al antebrazo. Pero todo es un miembro que funciona por separado de los otros miembros del cuerpo. Yo puedo mover el brazo derecho con libertad, igual que la muñeca, igual que los dedos, mientras que este brazo está inerte, está inactivo. Entonces, la respuesta fue así: que yo sepa,
el cuerpo de Cristo nunca ha estado sin cobertura. Y es que Dios tiene al cuerpo de tal manera diseñado que siempre va a tener sus funciones en orden conforme a la cabeza. Y si el antebrazo es lo que hace que el brazo se mueva, y si el brazo es lo que hace que la muñeca se mueva, y luego que los dedos, así, en ese orden, entonces siempre habrá una función respectiva de cada miembro en la responsabilidad de la función que le corresponde. Si me he explicado bien, usted podrá entender. Siempre habrá quien nos cubra, siempre habrá quien nos proteja y quien nos dé la funcionalidad que necesitamos. Y el Espíritu Santo siempre estará ahí para darnos la fuerza, en ese caso, como el cuerpo, ¿verdad? En la sangre que está corriendo por todo el cuerpo. El Espíritu Santo hará que nosotros funcionemos por el poder que Él nos transmite, porque Él está a cargo de la funcionalidad del cuerpo. El cuerpo es de Cristo y la cabeza del cuerpo es Cristo mismo. Y Cristo mismo jamás habrá de fallar, así como su Espíritu Santo jamás habrá de fallar. Lo tengo que decir, porque así está en la Biblia. Y por eso estoy diciendo esto, porque cada creyente y miembro de la iglesia es reconocida, según la Biblia, como una nueva creación, según 2 de Corintios, capítulo número 5, verso 17. Amén. Una nueva creación. La iglesia es una nueva creación. Nada que ver con lo que hemos conocido en el mundo. Por eso, aunque no se vea, porque es un cuerpo espiritual, pero aunque no se vea la unidad de la iglesia está unida. Y cuando los predicadores dicen la iglesia es mundana, la iglesia se ha corrompido, la iglesia se ha quedado atrás, serán las congregaciones, serán los liderazgos que han de alguna forma fallado en la administración a las congregaciones, pero el cuerpo de Cristo, como la iglesia ministrada por el Espíritu Santo, no se ha corrompido, no se ha quedado atrás, no está fallando, está funcionando como Dios quiere que funcione, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual perfecto. No tiene nada que ver la participación de los hombres falibles, no tiene nada que ver con el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que tiene que ver, y Él siempre tendrá la administración a los que son parte de ese cuerpo en la función que les corresponde. Habrá de ministrar la fuerza que necesite cada miembro, cada miembro en sí, para que pueda funcionar como corresponde. Habrá de transmitirle el poder que necesita cada miembro para que funcione como debe de ser. Nunca nos va a fallar el Espíritu Santo, y la iglesia siempre estará siendo ministrada por el Espíritu Santo en esa forma. Por eso es que los 5 ministerios tienen la función de perfeccionar, de preparar y edificar a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si alguien no lo está haciendo, no me pregunte a mí, ni le pregunte a él. Si alguien no está haciendo esa función de perfeccionar, de preparar y edificar, porque son las 3 cosas importantes que según dice Efesios 4, del verso 11 al 13, no le pregunte al ser humano. El ser humano, si está fallando, posiblemente no sea parte de esos 5 ministerios. Pero los 5 ministerios que están funcionando
para la iglesia en todo el mundo están funcionando como debe de funcionar cada ministro, cada uno de los que están siendo activos y edificadores y ministradores del cuerpo en la tarea que les corresponde. Amén. La cabeza es Cristo. Efesios 5:23 lo dice. Colosenses 1:18 lo dice. La cabeza es Cristo. No tenemos cabeza humana. No tenemos cabeza particular en ninguna parte del mundo a quien tengamos que seguir y consultar. La cabeza es Cristo. Es la cabeza perfecta. Es la cabeza que funciona conforme a la voluntad de Dios. Los hombres están reconocidos dentro de los 5 ministerios. Repito, los hombres que están reconocidos dentro de los 5 ministerios son falibles. Todos fallan. No hay ninguno que sea perfecto. Y en la imperfección de esos seres humanos, como lo soy yo, estamos cumpliendo una función que es limitada, que es en alguna forma una administración que no tiene mucho alcance. Es una administración limitada por el cuerpo, limitada por la distancia, limitada por lo que somos en sí, seres humanos limitados. Así que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y solo hay un tiempo para hacerlo. Pablo llegó a decir: he terminado la carrera. Ya no pudo seguir Pablo yendo a ministrar a las iglesias. Terminó su ministerio. Él solo esperaba ser partícipe de esa resurrección en el poder del Espíritu Santo, porque fue el poder del Espíritu Santo el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Pablo decía: ese poder quiero experimentar yo, que también me levanto. Pero otros vinieron. Siguió Timoteo, siguió Tito, pero tuvieron un fin también. Hasta el día de hoy eso ha continuado. Así es una manera de seguir en la administración del cuerpo de Cristo hasta que llegue el momento en que terminemos nuestra función. Pero otros continuarán hasta que el Señor venga. Con eso les puedo decir que estamos seguros en que el cuerpo de Cristo no está fallando, que el cuerpo de Cristo está creciendo hasta que llegue a ser el cuerpo perfecto, a la estatura, a la edad y a la plenitud de Cristo, según lo dice la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque acuérdense que el cuerpo de Cristo es un misterio, según Pablo lo reveló. Y yo termino entonces, que ya me emocioné, ¿verdad?, para poder seguir, pero tengo que terminar. Y para terminar, yo les invito para que usted lea los pasajes que yo he compartido en esta hora, porque cuántas cosas no podríamos nosotros decir al respecto. Pero mire, por ejemplo, el Padre y el Hijo son los que derraman su gracia y bendición sobre la iglesia. Porque como es un cuerpo espiritual, es un cuerpo perfecto, donde la cabeza es Cristo, solamente ellos, el Padre y el Hijo, son los que derraman la gracia y la bendición sobre la iglesia, según 1 Tesalonicenses 1:1, que son saludos de introducción de cada carta, pero Pablo claramente lo da como una enseñanza de la realidad espiritual. Bendito el nombre del Señor. Así que yo les estoy diciendo esto porque dependemos únicamente
de la voluntad de Dios el Padre, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la administración del Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo porque estamos siendo ministrados por el Dios único y verdadero, que ha sido el que nos ha dado la revelación a través de las Escrituras por el Espíritu Santo. Y hemos llegado a entender lo que significa, por medio de la Biblia, la iglesia. Yo soy parte de esa iglesia que es poderosa. Soy parte de esa iglesia que ministra al Señor. Soy parte de esa iglesia que está siguiendo la voluntad de Dios hasta que llegue a ser la iglesia perfecta. Y entonces sea arrebatada. La iglesia madura, la iglesia completa, la iglesia ministrada a perfección. Mis amados hermanos, un gran privilegio poder compartir con ustedes, que este mensaje siga corriendo y que otros puedan ver que dependemos no de los hombres, sino del Cristo poderoso. El Cristo que todavía está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bendito el nombre del Señor. Dicen amén, hermanos. Muy bien, gracias por entrar a esta página, mis hermanos. Saludamos a todos y a cada uno de ustedes. Ha valido la pena esta transmisión y gracias una vez más a mis hermanos Herrera por la invitación que me hicieron, y con mucho gusto he compartido este mensaje. Antes de despedirme voy a hacer una oración y juntamente con ustedes vamos a pedir al Señor que nos ministre, que pasando estas cosas vendrán más cosas, por supuesto, que las que hemos vivido en estos últimos 7, 8 meses. Vendrán más cosas, pero mantengamos la fe, la confianza en el Señor, dependamos de Él y sigamos ministrando. Estos medios están sirviendo ahora, pero sigamos intercediendo por la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor se mantenga firme y siga adelante en el propósito eterno de nuestro Señor. Te invito para que ore conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje, esta enseñanza. Te doy gracias porque me has permitido, Señor, este privilegio. Yo pido, Señor, que a través de este canal de bendición, a través de esta página, pueda correr la palabra tuya y ser de edificación a todos aquellos que la necesiten escuchar, porque sé que cumple un propósito específico, Señor, en tu plan y en tu designio. Un propósito de edificación a aquellos que tal vez han estado confundidos y no han entendido correctamente lo que significa la iglesia de Cristo, lo que significa el cuerpo del Señor. Pero que a través de este mensaje, Señor, nosotros veamos que tú puedes seguir impulsando a aquellos que son valientes, aquellos que son, Señor, fuertes y que tienen las habilidades que tú les has dado para seguir ministrando. Úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre, y no importa la distancia, no importa el lugar, la cultura, el idioma, no importan las costumbres que tengamos, que sigamos siendo, Señor, un solo cuerpo en Cristo. En el nombre de Jesús lo pido, amén y amén. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Un saludo cordial desde Iowa, Estados Unidos. Guerrero.